La fe en Dios es algo serio y a veces Dios pondrá a prueba tu fe con cosas que ni tú te crees capaz de lograr. De esta manera iniciamos nuestro podcast del día de hoy. Qué bueno que has dispuesto este tiempo para estudiar la palabra de nuestro Dios. El personaje que vamos a estar considerando el día de hoy es Isaac. Y vamos a la historia. Vamos a leer la historia en la cual vamos a estar meditando. Esta se encuentra en el capítulo 22 del libro de Génesis. Comenzamos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nachr tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Jitlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nachr, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tajas y a Maaca. ¿Por qué es que Dios espera de nosotros que lo amemos más a Él que a cualquier otro? Esta es la pregunta en la cual estaremos considerando en el devocional de hoy. Creo que Isaac debe haber sabido que nació con un propósito especial. Era el hijo milagroso de Abraham y Sara. Imagina la presión y la responsabilidad que esto acarrea. Nada, y nadie más que Dios mismo, lo podría haber preparado mejor para el increíble momento en el que él y su padre se encontraban en el lugar de sacrificio en el monte Moriah. Originalmente Isaac creía que estaban haciendo su sacrificio habitual, pero Dios tenía planeada una gran prueba para Abraham, y por lo que yo creo, para Isaac también. ¿Estaría Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo milagroso al cual tanto amaba? ¿Y estaría Isaac dispuesto a rendirse y dar su vida por Dios? Sin embargo, la verdadera intención de Dios nunca fue que Abraham matara a Isaac.
Solo estaba tratando que Abraham le demostrase cuánto amaba a Dios. ¿Amaba más a Dios que a su propio hijo? Afortunadamente, tú nunca llegarás a tener que hacer un sacrificio humano, pero Dios te pondrá pruebas en la vida. Las pruebas que afrontas, tanto las grandes como las pequeñas, pueden revelarte cuánto confías en Él. Puede ser fácil decir que amas a Jesús, puede ser fácil hablar de tu gran fe, pero ¿qué sucede cuando te cuesta algo? Ese es el momento en el que entras en acción. Ahora piensa en lo siguiente. ¿Se te hace difícil imaginar cómo Dios pudo haberle pedido a Abraham que sacrificara a Isaac? ¿Crees que Dios fue cruel al esperar esto de él, especialmente siendo Isaac un niño milagroso? Lo que Dios pretendía no era que Abraham matara a Isaac, sino que le entregara el control. Dios nos pide lo mismo a nosotros. Se llama fe radical. Jesús mismo dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Esto significa que debes odiar a tu madre, padre, hermano y hermana? Claro que no. Dios quiere confirmar que tiene el primer lugar en tu vida. Y cuando llega ahí, es impresionante cómo crece el amor por tu madre, tu padre, tu hermano, tu hermana y tus amigos. ¿Qué significa todo esto? Aquí tienes algunas de las formas en que te puedes sentir tentado a poner a tus seres queridos por delante de Dios. Una puede ser que le compras a tu mejor amigo un regalo de cumpleaños realmente bueno con el dinero que habías ahorrado y planeado destinar a la ofrenda del domingo. Llevas a tu hermano o hermana a un juego de pelota y abandonas la reunión del grupo de jóvenes. Permites que tus amigos y familiares no creyentes tengan influencia en los programas de televisión que miras, la música que escuchas y lo que haces en tu tiempo libre. O abandonas el momento de silencio que compartes con Dios para pasar tiempo con tus amigos. ¿Estás permitiendo que una relación o una amistad se interponga en el camino que recorres con Dios? De ser así, ¿qué cambios puedes hacer? Y te invito a que pienses y reflexiones en esto. ¿Estás poniendo a alguien en un lugar más importante que el que le corresponde al Señor? ¿Le das más importancia a esa persona que al mismo Dios vivo y verdadero? Piensa en eso y piensa ahora en los cambios que puedes hacer. Recordemos la historia de Abraham e Isaac. Tú conoces muy bien la historia y sabes el gozo que expresó y manifestó a Abraham al saber que iba a tener un hijo a la edad que él tenía, y considerando también que su esposa Sara era estéril y prácticamente era imposible que tuvieran hijos. Pero el Señor le concedió un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Imagínate el amor, el aprecio que le tenía Abraham a su hijo Isaac. Era lo que tanto había esperado, el hijo que tanto anhelaba tener. Y que de repente un día Dios le diga: ¿sabes qué? Quiero que me des a tu hijo. Piensa por un momento en cómo se ha de haber sentido Abraham. ¿Qué ha de haber pasado por su mente, por su cabeza? Seguramente si Abraham hubiera pensado como nosotros pensamos, tal vez en su mente hubiera pasado el pensar: bueno, ¿qué le pasa? O sea, él me dio al hijo que yo tanto anhelaba para que simplemente ahora me lo esté pidiendo, me esté pidiendo que lo mate. ¿En qué está pensando? Probablemente eso hubiera sido algo que Abraham pensara si pensara de la misma manera que nosotros. Pero ahí es en donde vemos el amor que tenía Abraham hacia Dios. Ese amor que le hizo poner al Señor en primer lugar y que fuera más importante aún que su propio hijo, que su propia familia. Y tú me puedes decir: bueno, el día de hoy nosotros no vamos a hacer lo mismo,
o es muy raro que Dios pida algo así en nosotros. Y estás en lo correcto, lo mencionábamos. El día de hoy no es muy probable que Dios te pida que hagas un sacrificio humano, pero esa situación se puede vivir y se vive en nuestros días. Que las personas le den más importancia a sus familiares que al mismo Señor. Piensa en aquellos familiares a quienes no has visto por mucho tiempo. Aquellos familiares que viven lejos, que viven en otra ciudad o incluso en otro país. Y llega el momento en el que ellos deciden venir de visita a tu casa, pero llegan justo en un día de reunión. ¿Y qué es lo que pasa? No asisten a la reunión y cuando se les pregunta por qué no asistieron, ¿qué es lo que expresan? Es que tenía a mis familiares que vinieron de lejos en casa y pues había que atenderlos. Son situaciones que pasan hoy en día. Y ahora, al igual que como lo mencionábamos hace un rato, no estoy diciendo que tienes que ya odiar a tus familiares, aborrecerlos y evitar tener contacto con ellos, porque eso no puede ser así. Son nuestros familiares y tenemos que pasar tiempo con ellos y tenemos que amarlos. Pero no debemos dejar que ellos sean más importantes que el Señor. ¿Sí? No debemos permitir que por el simple hecho de que ellos vengan de visita y lleguen en un día en donde nosotros vamos a reunirnos, a congregarnos, sea más importante quedarnos a pasar el tiempo con ellos, a pasar el tiempo estudiando la palabra de nuestro Dios. Y así como esta puede haber muchas otras situaciones que seguramente puedes notar a nuestro alrededor. Y pasan, pero es ahí donde volvemos a hacer la pregunta: ¿qué cambios puedes hacer el día de hoy? ¿Qué puedes hacer para cambiar eso? Para que aquellas personas ya no sean más importantes. También considerábamos algunos otros aspectos que pueden tentarnos a hacer esto, a poner a aquellas personas en más alta importancia que el Señor. Si aquella ofrenda que ya tenías apartada y destinada para el Señor, de repente tú decides, bueno, ¿y si agarro de aquí para comprarle un regalo a mi mejor amigo? Pues acaba de cumplir años y se merece algo bonito. Eso también no es bueno. Eso es poner a esa persona en un lugar más alto que el que le corresponde al Señor. Y es muy importante que cuidemos eso. Piensa en Abraham. A Abraham se le había pedido su hijo, Isaac, aquel a quien tanto amaba, a quien tuvo que esperar mucho tiempo para poder tenerlo, gracias al Señor. Y que en cuestión de algunos años Dios se lo pida y tenga que matarlo. Vuelve a pensar en Abraham, en cómo se ha de haber sentido. Y te quiero poner una ilustración. Y tal vez de esta manera podemos entenderlo o tratar de entender un poco lo que sintió Abraham. Piensa en, no sé, tal vez tu cumpleaños o una fecha, un evento importante para ti. Y tus padres están muy contentos, ya sea de tu cumpleaños o tu graduación o algún evento importante que estás viviendo, y deciden darte de regalo lo que tú más querías: el dispositivo electrónico, un juguete, ropa, lo que tú más anhelabas y deseabas. Tus padres deciden dártelo como regalo. Evidentemente tú te sientes contento, tú te sientes muy feliz, porque pues ya tienes todo eso que tú ya querías, que tú deseabas y anhelabas desde hace mucho tiempo, ahora lo tienes en tus manos. Entonces lo que tratas es de aprovechar todo el tiempo posible para estar con ese dispositivo, para llevar puesta esa ropa, para usar
para pasar el tiempo y usar aquello que te han regalado. Y así haces lo mismo durante toda una semana. ¿Y qué pasa cuando llega el día domingo o el día lunes de la siguiente semana? Tus padres van contigo y te dicen, ¿sabes qué? Necesito que me des tu regalo, que me des tu dispositivo, que me des tu ropa, que me des tu juguete o aquello que tú habías deseado. ¿Cómo te sientes? La primera reacción que uno tendría tal vez sería el cuestionar, bueno, ¿qué te pasa? O sea, me diste este regalo, era algo que yo tanto deseaba y anhelaba, y ahora después de una semana me estás diciendo que lo quieres de regreso, me estás pidiendo que te lo dé. Esa es una de las reacciones que en primer lugar nosotros tendríamos. Después nos negaríamos a regresarlo, a dárselo a nuestros padres, y obviamente no quisiéramos despojarnos de eso. Pero nuestros padres nos lo repiten, es necesario que me lo des, necesito que me lo des. Y tal vez después de un largo tiempo de estar pensándolo y negándolo y resistiendo, pues tal vez accederíamos a darlo. Pero nos costaría mucho trabajo despojarnos de ello. Y ahora, piensa, como hijo de Dios, como creyente, es mi deber tener al Señor en primer lugar y que Él sea más importante aún que cualquier otra persona, más que incluso mis familiares. Entonces, siendo hijo de Dios, ¿será correcto? Abraham dio a su hijo. No era algo sencillo, no era algo fácil despojarse de su propio hijo. Pero como ya lo mencionábamos, el amor que tenía al Señor era más grande y le hacía poner al Señor como la prioridad en su vida, como alguien sumamente importante, por encima de sus familiares. Y ahora piensa en esto. ¿Mis familiares son más importantes que el Señor? ¿Mis amigos, mis compañeros, las personas que más aprecio y amo, son más importantes que el Señor? Si es así, haz algo para cambiarlo. Piensa en qué puedes hacer. Y recuerda, el Señor debe ser tu prioridad. Y recordando y repitiendo lo que ya mencionábamos, cuando tú aprendes a poner al Señor como tu prioridad, a que sea el primer lugar en tu vida, además de aprender a amar al Señor, vas a aprender también a amar a tus familiares, tus padres, tus hermanos e incluso tus amigos. Así que piensa en eso y hazte constantemente la pregunta: ¿por qué es que Dios espera que nosotros amemos más al Señor, que lo amemos más a Él que a cualquier otra persona? No es porque Él sea egoísta y Él quiera toda la atención, sino que Él la merece. Él merece que nosotros le amemos y que sea nuestra prioridad en la vida. Pero también nos da la oportunidad a nosotros de decidirlo, de hacerlo. Él no nos obliga. Nosotros sabemos que Él lo merece y por esa razón nosotros tenemos la capacidad para decidir si queremos o no hacerlo. Así es que te recuerdo, el Señor quiere que le ames más que a cualquier otra persona, pero no por algo egoísta, sino porque de esta manera podrás experimentar bendiciones en tu vida, además de aprender a amar correctamente y demostrar un verdadero amor no solamente al Señor, sino también a las demás personas. Así que piensa en esto, medítalo en la semana y piensa en qué cambios puedes hacer. Así que terminamos con el podcast del día de hoy. Te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, estar pendiente y nos vemos hasta el siguiente podcast. Bye.